estuviéramos concentrados exactamente en lo que él dijo y en lo que él cantó, de acá nos podríamos ir y ya tendríamos el culto hecho. ¿Ok? Pero igualmente vamos a meditar en algunos textos de la palabra de Dios, pero antes siempre tengo que agradecer. O sea, hay que agradecer por estar acá, por poder estar acá en la iglesia de Sorrento. Tengo que agradecer al pastor Byron, tengo que agradecer al pastor Elmer. Al Elmer no quiso decir la edad que nos conocemos porque se va a hacer más viejo de lo que él quiere parecer. Pero hace 22 años que nos conocemos, Elmer. Una de las primeras personas que conocimos acá en Estados Unidos fue a Elmer y a Patricia, su esposa. Así que tengo que agradecerles a ellos. Tengo que agradecer también porque sé cuando uno viene, nosotros tenemos 119 iglesias que visitar en el territorio de la Florida. Y me habían pedido que cuando tenga un lugarcito, les diga. Entonces tuve un lugarcito el miércoles, jueves, se me dio, y entonces llamé a los pastores. Y sé que cuando uno viene altera todos los planes. Y yo sé que quizás Nivia ibas a tener la predicación. Así que muchas gracias también, Nivia, por haber cedido el púlpito para este sábado. Quiero agradecerte, Juan, por la oración. Nunca dejen de orar por aquellos que vienen y visitan, por más que vengan y piensen que los que vienen saben todo, lo que sea, tienen que orar por ellos y gracias por esa oración. Muy pocas iglesias oran por el predicador en forma personal. Gracias. Y veo caras conocidas, que también nos gusta mucho estar y poder verlos. La última vez que vinimos acá a Sorrento fue exactamente hace 42 meses. 42 meses son 3 años y medio, o sea, son 1260 días. Si esto fue profético, yo lo sé. Evidentemente no vine mientras el cuerno pequeño gobernó. Son chistes bíblicos. Pero yo llevo un registro, porque imagínense, hace 15 años que vengo recorriendo toda la Florida y llevo un registro de cada iglesia, qué fecha voy, qué dije, qué no dije, voy llevando un currículum para cada iglesia. Entonces me fijé y sí estuve online en el 2020 cuando era la pandemia, pero la última vez presencial fue justamente hace 3 años y medio. Así que estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Y eso es una de las iglesias más cercanas a nuestra casa, porque estamos exactamente a 15 minutos de acá. Quería decir gracias por la cuestión de las 2000 mesas, que como lo anunciaste, Elmer. Este fin de semana es especial para la conferencia. Nosotros lanzamos un proyecto en Ministerios Hispanos que es 2000 mesas abiertas para personas que son amigos, familiares, etcétera, que no conocen a Jesús o que conocen pero se fueron, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos en nuestra casa unas personas que ya tenemos invitadas para mañana a la noche, porque eran, depende de cómo. Y fue interesante porque llamé por teléfono a la persona, esa persona es de mi país, que yo no la conozco, un ingeniero que vino a vivir a Orlando y alguien me dijo, ¿alguna vez llamalo? Lo llamé y le dije, mira, soy fulano de tal, si vos necesitas algo, estoy acá para... Y después, por X circunstancias, viajamos mucho nosotros y no pudimos, le dije, algún día te voy a invitar a casa. Y no pudimos en cuestión de un año de tantos viajes y tantas cosas invitar, porque generalmente los fines de semana uno invita. Y esta vez llamé y le dije, mirá, fulano, dije, Marta, no voy a dejar pasar esta oportunidad, estamos en las 2000 mesas, nosotros que somos los líderes tenemos que dar el ejemplo, así que llamé por teléfono, lo llamo y le digo, mirá, este viernes, me dice, uy, estoy llegando de Argentina este viernes, entonces el domingo, le digo, el domingo con tu familia te esperamos en nuestra casa, le mandé la dirección, uy, qué bueno, me dice, le digo, y escúchame, le digo, ¿tenías alguna restricción alimentaria, algo? Nosotros siempre preguntamos porque Marta tiene restricciones alimentarias, uno de mis nietos tiene restricciones alimentarias por todos lados, entonces somos muy sensibles a eso. ¿Tenés alguna restricción alimentaria? Y me dice, no como cerdo nada más. Ah, le digo, ¿y por qué no comes cerdo? Entonces, es interesante, ¿no? Porque dice, bueno, no como. Mira, perdóname, le digo, no quiero invadirte, pero ¿me podés decir por qué no comes cerdo? Porque me llama la atención. Dice, no, yo cuando era chico me llevaban a una iglesia adventista. Dice, y ahí aprendí que si el Creador dice que el que creó nuestro organismo,
Dice que no coma cerdo, dice yo por respeto a ese creador que sabe lo que yo tengo que comer o no, no lo estoy comiendo. Ah, bueno, quédate tranquilo, yo soy adventista también, no vas a comer cerdo. Él no es adventista, no fue nunca más a la iglesia, etc. Pero es una ocasión especial. Nosotros a veces pensamos que hacer actividad misionera es golpear puertas, dar estudios bíblicos. No, no. Es abrir nuestra casa, gente que está a nuestro alrededor, a nuestro vecino, a nuestra familia, a nuestro amigo, aquel que se fue de la iglesia y decir, ven acá. Y no es para que nosotros disertemos, sino para que nosotros comamos juntos, tengamos relación los unos con los otros, contemos un testimonio en el cuando Dios nos muestre y decirle, ¿puedo orar por ti? Eso nada más. Y ahí comienza el discipulado. Porque nosotros la actividad gran misionera es justamente de discipular. Así que yo los animo que si no invitaron para este fin de semana, lo hagan para el próximo. ¿Ok? O lo hagan en esta semana, o lo hagan, pero que lo hagan. Porque así es la mejor actividad misionera que ustedes pueden hacer. Segundo, Elmer también dijo de fiel, vamos a comenzar fiel, ya hemos hecho en toda la zona de West Palm Beach, en la zona de Tampa, en la zona de Miami vamos el fin de semana que viene, y entonces, ok, entonces, fiel es un instituto, nosotros, me dejan 5 minutos, lo explico, y después yo el sermón, ya van a ver que vamos a abrir la Biblia y vamos a hablar solamente de Biblia. Nosotros hace muchos años que en el Ministerio Hispano tenemos un currículum. Nosotros no hacemos nada al azar. O sea, todo lo que hacemos sigue un esquema de pensamiento. El que no entiende el Evangelio no entiende el discipulado. El que no entiende el discipulado no entiende lo que es ser iglesia. El que no entiende lo que es ser iglesia no entiende la misión. Y hay veces que estamos todos reunidos en iglesias y no entendemos el Evangelio, no entendemos lo que es, somos miembros pero no discípulos, no hacemos la iglesia como Dios quiere que hagamos iglesia en la Biblia, y entonces no sabemos cuál es la misión. O pensamos que la misión es meramente eso, repartir cositas o dar estudios bíblicos. No, es otra cosa. Entonces nosotros venimos, ya tuvimos 3 años sobre Evangelio, entonces tenemos varios elementos, varias herramientas para enseñar. Una es real, otras a través de nuestros pastores, que tal le hacemos todo un enriquecimiento profesional todos los meses para que ellos enfaticen esto. Tenemos Fiel, que es un instituto laico para dar las herramientas que nosotros comenzamos en la convención de Real en diciembre. Les profundizamos el tema con Fiel, que es un instituto laico. Es una vez al año nomás una convención. Este año comienzan las iglesias el sábado de la mañana y termina en Forest City el sábado de la tarde. Nosotros tenemos a alguien que va a venir acá desde Miami, un pastor, para hablar. Este año, les venía diciendo, hablamos 3 años sobre Evangelio y hablamos 3 años sobre discipulado. Estos 3, 4 años que siguen hablamos sobre iglesia, estamos hablando sobre iglesia. El año pasado hicimos modelos de iglesia. Si ustedes no recibieron el librito sobre modelos de iglesia, yo quizás tengo, Elmer, algunos para que puedas traer. Modelos de iglesia, porque ahora estamos hablando y ahora este año hacemos cómo se edifica la iglesia. Entonces va a venir un pastor a la mañana y va a hablar del fundamento, que es Jesús, y a la tarde vamos a ver cómo se hacen las paredes, los techos, el baño, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso es a la tarde. Con otro librito que le vamos a entregar, 4 libritos, el que se inscribe. El otro pues libre, el que no se inscribe puede ir igual, aunque no va a tener los libritos. ¿Ok? Eso es Fiel, eso es el 26 de agosto. Y ahora sí vamos, después de dar todo esto, vamos a ir a un tema que tiene que ver justamente con misión, un tema que tiene que ver con discipulado, un tema que tiene que ver con evangelio, un tema que tiene que ver con fe. Y como ven ahí se llama cadena de fe. Cadena de fe. Y es una historia que todo el mundo la conoce desde chiquito. El que conoce, el que se crió en una iglesia desde chiquito te hicieron esta historia. La conoces de memoria, pero vamos a verla de distintos ángulos para nosotros sacar un montón de otras enseñanzas y ver dónde estamos parados. Porque usted está en esta historia. Nadie se va de acá pensando que no está en la historia, porque va a ver que usted está en la historia. De alguna forma usted está en la historia. Y esa historia está en Segunda de Reyes, el capítulo 5. Segunda de Reyes, el capítulo 5. Me voy a concentrar en los primeros 3 versículos. Ustedes van a ver que voy a hablar un poquito más en los 3 versículos y van a decir ustedes,
Si este habla así en los primeros 3 versículos, los que siguen no nos salimos más de acá hasta las 3 de la tarde. No, lo va a hacer más rápido. Pero el primer versículo de esta historia, yo podría hacer un sermón solito de esto. Un sermón solito. Y dice así. Es la historia de Naamán. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran varón ante su señor. Lo tenían en alta estima porque por medio de él, o sea, por medio de Naamán, el Señor, o sea, Dios, había dado salvación a Siria. Era valeroso en extremo, pero, ¿qué dice que era? Leproso. Nosotros tenemos acá un individuo, era del pueblo de Dios, era adventista del séptimo día de aquella época. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿Están distraídos? ¿Están concentrados? ¿Sí o no? No, no. Naamán. Y lo tenían a él en alta estima, todo el pueblo. ¿Por qué? Porque había traído salvación a Siria. ¿Quién le había dado la salvación a Siria? ¿Quién le había dado la capacidad a Naamán de traer salvación a Siria? ¿Quién dice ahí? Dios. Esto es muy interesante porque nosotros nos cuesta muchísimo a nosotros entender que hay otras personas que pueden traer salvación que no seamos nosotros. Es más, a veces nosotros en vez de traer salvación traemos otra cosa que no sea salvación, que no es salvación. Pero acá tenemos un individuo que es un alto de rango. Es más, la palabra Naamán significa amabilidad. Alguien que era muy amigable. Evidentemente, si el nombre representa el carácter, Naamán habría estado en las 2000 mesas. Porque era amigable. Era una persona amable. Era una persona que Dios la había utilizado y lo tenían en alta estima por la salvación que había traído. Si yo les pregunto a ustedes, todos ustedes quieren tener que alguien los quiera. Si hay alguien que no quieren que los quieran. No, todos quieren que los quieran. Pero a veces buscamos los motivos equivocados para que nos quieran. Y pensamos que nos tienen que querer por cómo somos, cómo vestimos, el dinero que tenemos, por cómo comemos. Y entonces a veces nos juntamos por grupos de gente de acuerdo a cómo nosotros nos sentimos cómodos los unos con los otros. Pero ¿saben qué? La Biblia muestra que lo mejor que tú le puedes dar a otro es salvación. La estima tendría que ser porque tú traes salvación a otros. Es la verdadera estima que la Biblia promueve. Este hombre había traído salvación y todo el mundo lo quería, lo amaba porque él había traído salvación. En la Biblia, salvación y sanación es la misma palabra. Es la misma palabra. O sea, usted es sano cuando está salvo y usted está salvo cuando está sano. Ustedes pensarán, y bueno, pero yo no estoy sano. No está hablando acá de sanidad física. En la Biblia, la sanidad primaria es de la mente. Ese es un tema de otro seminario, 1 hora y media, así que no lo voy a dar ahora. Pero el punto es que él había traído salvación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué te quieren a ti? ¿Por qué te quieren? ¿Por qué tú quieres a otros? Generalmente por los motivos equivocados. En enero recibo una llamada telefónica de mi mamá y me dice, Henry, mi papá estaba bien, pero estaba en un nursing home, porque ya no podía mi mamá con él, es la cuestión de levantarlo física. Dice, papá no está muy bien. Le digo, bueno, ustedes saben, soy médico, entonces llamé en el lugar donde mi papá estaba, fui médico por muchos años y tengo todos mis amigos ahí. Le digo, llamá a fulano y mengano que lo vayan a verlo. Fulano y mengano fueron a verlo y lo internaron. Dice, tenemos que internarlo. Lo internaron y cuando me dicen el diagnóstico, sabía que el diagnóstico podía ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Depende cómo. Pero mi papá con 95 años, uno sabe que no hay mucho. Entonces le dije, miren, no me traten como médico, trátenme como un amigo.
díganme un parámetro si yo tengo que viajar o no. Y me dice, si la creatinina aumenta a la noche, viajá. Aumentó. El miércoles trato de sacar pasaje para el jueves. Le pedí a Dios, Señor, ayúdame a llegar, ayúdame que esté vivo y quiero interactuar con Él. Y si muere, que muera en sábado. Esas son las cosas que le pedí. Dios me dio un pasaje de milagrosamente, me dio un pasaje y cuando llegué allá, yo para llegar allá, si uno no tiene nadie que lo lleve del aeropuerto hasta y no tiene alguien de confianza que te lleve, porque a veces uno puede pedir un taxi, pero a mí me da miedo en otros lugares ir con gente que no conozco, ¿no? Y tuve todo, Dios me puso todo, hasta un primo que dejó de trabajar ese día cuando se enteró y me dijo, Henry, no te preocupes, un primo que no veía hace años. Dice, yo voy a estar en el aeropuerto y te voy a llevar. Llegué a la 1 de la tarde para hacer la historia corta del día viernes. Mi papá estaba rozagante, con 100% de oxigenación, conectado. Me sonrió, lo agarré de la mano, me apretaba la mano, le dije, papá, quédate tranquilo, yo ya estoy acá. Quédate tranquilo por mamá, estoy acá. Me sonrió, lo abracé, lo besé, etcétera. Llegó a las 5 o 6 de la tarde, mi mamá me dice, estoy cansada, me voy a ir a casa a descansar un poquito. Se va a casa, yo me quedo con mi papá y con mi amigo, mi íntimo amigo que es médico allá. Estaba charlando con él con la mano, tomado de la mano. Y en un momento hablaba con Daniel y Daniel me dice, Henry, me parece que se está cansando tu papá. Y me doy la vuelta y estaba cambiando de color. Lo rozagante se estaba poniendo de otro color. Entonces inmediatamente me puse la mano sobre su frente, le oré a Dios, agradecí por su vida, le dije una bendición, dije amén, y mi papá falleció. Miro la hora, la puesta del sol, 8 menos 10. Dios me dio todo. No es fácil, pero me dio todo. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo pensaba que mi papá ya era famoso o lo conocían todos porque nosotros éramos los famosos. Cuando yo era chico éramos los hijos de, pero cuando fuimos creciendo mi papá pasó a ser el papá de. Pero cuando empiezo el sábado, hay que hacer trámites, hay que hacer cosas, hay que buscar. Llamo a la funeraria, me dice Henry, no te preocupes por nada. Y yo pensaba porque me conocían a mí. Porque la dueña había hecho jardín de infantes conmigo. Y me dice, tu papá, ¿cómo no le dice, no tenés que pagar? O sea, olvídate del pago, olvídate de todo, pagá cuando quieras. Nosotros vamos a tener todo listo para que tu papá mañana sea enterrado. Así llamé a otro lado y me dice, quédate tranquilo. Y me dice, ¿saben por qué? Dice, tu papá como jubilado invitaba a mi hija adolescente con sus amigos a comer a tu casa, le hablaba de Dios y mis hijos se bautizaron por mí, tu papá. No era por mí, era por mi papá que me estaban haciendo el favor. Porque lo tenían alta estima, porque había traído salvación. Y 2 o 3 días después de haberlo enterrado, nosotros vamos al supermercado del pueblo y cuando vamos entrando, no pude entrar, tuve 2 horas sin poder entrar, como si fuera un diácono de la iglesia, donde pasaban todos los que venían y me decían, tu papá me vino a visitar cuando nadie me visitaba, tu papá cuando yo me divorcié fue el único que vino a ver, tu papá me bautizó a mí cuando nadie pensaba en mí, mi papá bautizó en ese pueblo adventista a 100 personas que nadie daba 5 por ellos. Y ahí me di cuenta, cuando empecé una vez, la primera vez que tuve que relatar este episodio, me di cuenta de esto. No era mi papá porque era el papá del doctor, no era porque era el papá de Joel que le escuchan en todos lados, no era porque él había traído salvación a muchas personas. ¿Por qué te quieren? ¿Por qué quieres tú al otro? Quiero que sepas que me gustaría que tú seas un Amán para todos.
que puedan conocerte y quererte porque tú traes salvación. No porque estás buscando al otro sacarle algo, que el otro te saque algo a ti. Esos trueques que hacemos nosotros como seres humanos, que bueno, nos acercamos a gente porque ese me puede dar algo. Algo de acá, algo que se fuma. No, es porque hay salvación ahí. Pero dice acá, que este hombre había sido utilizado por Dios. Y esto es otra cosita que me gustaría ver de este versículo. La soberanía de Dios está por encima de todos mis pensamientos acerca de Dios. Nosotros muchas veces hablamos de nosotros como si fuéramos los únicos y los últimos y el ombligo del mundo. No, la Biblia no se trata de nosotros, se trata de Dios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia no es para encontrar los adventistas del séptimo día en la Biblia, es para encontrar al Dios de los adventistas del séptimo día en la Biblia. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, Dios salva y Dios usa al que quiere cuando quiere. Punto. Nosotros tenemos más responsabilidad, pero no significa que nosotros somos mejores, especiales y que Dios no puede usar a aquellos que no son adventistas. No, Dios puede usar a todos, porque así, fíjense, acuérdense de Jonás. Jonás se enojó con Dios porque Dios salva a los ninivitas sin haber guardado un sábado, sin haber comido las cosas que tenían que comer, sin haber ido a Jerusalén a adorar, sin haber guardado la Pascua. Lo salvó porque Dios quiso salvarlo, porque le dio un solo mensaje y ese mensaje ellos respondieron con fe. Y sin fe no hay salvación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si yo con lo poco que tengo, la respuesta de la fe a la revelación de Dios, que puede ser mucha o poca la revelación, hace que las personas sean canales de salvación si yo respondo positivamente. ¿Está claro? Pero ¿qué dice que era Naamán además este versículo? De esto podríamos hablar 3 horas. 3 horas. ¿Qué más dice ahí? Que era valeroso en extremo, pero ¿qué? Leproso. De paso no era lepra. Y usted me dice, no, pero acá dice lepra. Bueno, la palabra hebrea que está ahí, la lepra entró en Palestina mucho tiempo después. Pero cuando se producen las enfermedades que son de tipo de la piel, tipo inflamatorias, se le llama una palabra que es zarahat. Y esa es la palabra que está, que no es lepra. Es todo tipo, toda una gama de enfermedades de la piel. Que pueden ser que era una inflamación que se llama inflamatorias y escamosas, como la psoriasis, que entonces la psoriasis empieza por las alturas, se llama, los codos, los nudillos, las rodillas, etcétera, pero eso se puede estar hasta ser interno, y entonces hay una gran inflamación, pica mucho, se descama la piel, etcétera, etcétera, y entonces todas esas enfermedades, una dermatitis seborreica puede haber sido una impétigo, qué sé yo, un montón de enfermedades que tenían que ver con la piel, que lo podían invalidar. Porque a nadie le es fácil estar con un ataque agudo de psoriasis que te pica todo el cuerpo, que tenés que rascarte, y todo el mundo ve que tú estás todo con escamas, ya sea así, se te va cayendo la piel, y algunos dicen, no quiero ni tocar eso. Él era eso, pero ¿saben qué? ¿Qué pasa con esto? Él tenía un pero el pero no impidió que él pueda salvar a otros. ¿Y qué me dice esta historia? Que todos nosotros tenemos peros. Todos nosotros tenemos algo que nos puede llegar a condicionar. Algo que nosotros, porque yo soy viejo. ¿Y qué importa que sea viejo? No, porque yo soy muy joven. ¿Y qué tiene que ver eso? Ay, no, porque usted tendría que conocer a mi suegra es un demonio. ¿Y cuál es el problema? O sea, tú tienes que ser canal de salvación a pesar de tu suegra, a pesar de tu juventud, a pesar de tu senectud, a pesar de lo que tengas y de lo que no tengas, porque todos tenemos peros, pero nosotros estamos más concentrados en los peros que en la misión que Dios nos da. Pastor, usted le es fácil decirme porque usted de esto y lo otro, pues no, escúcheme, no conoces mi vida. No conoces mi vida para decir que yo estoy en ventaja o en desventaja con respecto a ti. Lo que pasa, la diferencia que va a ser entre unos y otros es qué haces con los peros. Si los peros vas a estar concentrado en los peros, entonces tú no vas a ser canal de salvación. Porque cuando tú estás concentrado en lo que Dios te pone para hacer, tus peros no son impedimentos. Es a pesar de, tú vas caminando hacia adelante. ¿Está claro?
Y no estoy enojado, así hablo nomás. ¿Okay? Porque nosotros, además, cuando venimos a las reuniones de oraciones, solamente para hablar de nuestros peros. Oren por mí, oren por mi rodilla, oren por mis ojos, oren por mi hijo, oren por esto. Y es el drama de la vida pasa por... Y si empezamos a alabar a Dios a pesar de mis ojos, a pesar de mi rodilla, a pesar del colesterol, a pesar de la diabetes, a pesar de mi hijo, a pesar de mi suegra, a pesar de esto, sería totalmente distinta la vida. Yo puedo expresarle a Dios mis deseos, pero ¿saben qué? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿por qué? Entonces, ¿dónde estoy concentrado? ¿En el valle de sombra de muerte o en el que va conmigo? En el valle de sombra de muerte. Gracias por ser tan sincera. Porque hablamos mucho de memoria todo. Decimos muchas cosas de memoria. Decimos cosas que ya aprendimos. Pero ¿saben qué? Venimos acá porque hay un motivo muy egoísta para venir. Porque somos nosotros los que nos queremos salvar. No es que queremos encontrarnos con el Dios que nos salva. ¿Está claro? Este hombre, a pesar de sus peros, dio salvación. Y dice acá que de la Siria había salido cuadrillas y habían llevado a la cautiva de la tierra de Israel a una muchacha que estaba sirviendo a la esposa de Naamán. Ella le dijo a su señora, si mi señor rogase al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El Naamán fue al rey y le contó lo que había dicho la muchacha de Israel. Y entonces acá aparece otro personaje. Aparecen dos personajes específicamente. Aparece una sierva, una nena, que también tenía muchos peros. Una muchacha que tenía muchos peros, la habían llevado a una cuadrilla. Y miren que cuando en aquel tiempo entraba un ejército, no es que golpeaba la casa y decía, a ver, perdón, ¿nos podemos llevar la nena? No era así. Ellos arrasaban, mataban, degollaban, violaban, abusaban y se llevaban lo que quedaba. Esta chica podría estar resentida con Dios. Esta chica podría estar diciendo, ¿por qué Dios me abandonó? Si nosotros éramos felices acá, nosotros somos de la iglesia. ¿O no era de la iglesia esta chica? ¿Era de la iglesia o no era de la iglesia? Claro que era de la iglesia. Y se la lleva a alguien que no es de la iglesia. Podría estar resentida con Dios, podría estar amargada, podría estar diciendo, bueno, ahora me toca ser esclava y hacer las cosas y hacerlas porque las tenía que hacer. Pero evidentemente acá ella tenía un propósito de salvación para aquellos que le habían hecho daño. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cuál sería nuestra actitud? ¿Qué ofrecemos a nuestros enemigos? Y alguno puede decir, no, yo no tengo enemigos. ¿No? A veces por una cuestión que no nos gusta lo que habló el pastor, o que no nos gusta la posición teológica de tal, hacemos un mundo que lo queremos destruir al que no piensa como yo. ¿Sí o no? Ayer alguien me mostró una situación que está pasando con un pastor, no acá, en otro lado. Un pastor que yo no coincido teológicamente. Y la persona me vino a mostrar como que, mirá qué bueno lo que le está pasando a este, si le merecía. Y yo digo, eso está mal. Eso está mal. Nadie merece ser tratado mal. Nadie, aunque no comparta tus pensamientos, no merece. Él merece también el amor de Dios, merece que lo tratemos bien. Y yo no soy quien para ir y castigar a alguien que no piensa como yo. Porque de la manera que será juzgas, así serás juzgado. Pero no es fácil condenar rápido. Esta chica podría condenar, dice, esto no merecen nada, no merecen nada. Y esta chica es lo que tenía, una actitud correcta frente a la vida. Ella tenía una actitud correcta frente a la salvación, una actitud correcta frente al prójimo y los enemigos. Evidentemente ella había entendido desde chiquita por sus padres cómo era el amor de Dios.
Porque si no, no hubiera actuado así. Estaba en un terreno difícil, estaba fuera de la casa, estaba sin sus padres, sin sus hermanos, sin nada, pero ella evidentemente entendía lo que Dios quería. Dios quería que todo el mundo fuera salvo. Y ella era el canal de salvación para Naamán y su familia. Naamán fue canal de salvación para Siria, pero ella era canal de salvación para Naamán. Ella tenía muchos pero fíjense que nadie le preguntó nada. Ella se identifica, ella tenía un mensaje, ella no se tenía lástima, ella era protagonista de la vida. Porque cuando estamos con Dios nosotros somos protagonistas, no somos espectadores. Si tú estás con Dios, no puedes ser el mismo, hace 30 años, el misma persona, ocupando el mismo banco, haciendo las mismas cosas. No podemos. Tenemos a Dios, el Dios del universo. Si tenemos el Dios del universo, nosotros estamos en continuo crecimiento. Sabemos para qué estamos, sabemos para qué vivimos, somos protagonistas, no somos espectadores. Y la gloria sea para Él, no para nosotros. Pero si tú estás con Dios, tú sabes qué hacer en la vida. Esta chica sabía qué hacer. Esta chica sabía, tenía todas las actitudes específicas para poder. Ahora, ¿por qué la escuchan? ¿Por qué la escucha la señora? ¿Por qué la escucha Naamán? En aquellos tiempos, cuando alguien entraba, un país entraba y conquistaba a otro, el Dios del país conquistador era mejor que el Dios de. Por lo tanto, el Dios que ella le estaba predicando era inferior al Dios de Naamán, porque el Dios no había podido ser capaz, el Dios de la chica, salvarlo al pueblo. No sé si estoy siendo claro lo que estoy diciendo. Así era el pueblo en aquellos tiempos. Por eso se llevaban las cosas de los templos, porque tenían el derecho, el Dios mío es más fuerte que el Dios tuyo. Yo me llevo todo lo de tu templo. Pero no solamente eso, ella era mujer. Y mujeres que están hoy sentadas acá, agradezcan que viven hoy, acá. Hace 40 años atrás, en algunos de ustedes, de los países de ustedes, ni votar podía. Y no estoy diciendo que esté bien. Estoy diciendo, la estoy poniendo en el lugar para que entiendan la historia. En este país la mujer no podía votar hace menos de 100 años. O sea, la mujer era un ser inferior. Hoy han conquistado derechos, etcétera, que no había antes. Pero no solamente era mujer, era una niña. ¿Por qué la escucharon? ¿Por qué la escucharon? Por la necesidad. Porque era confiable. Usted no escucha a una persona que no es confiable. Si yo estoy con Elmer y Elmer, la primera que discutimos, Elmer se saca de quicio y se vuelve loco y me insulta y al otro día, a la semana está tranquilo. Yo no voy a confiar en él porque no sé dónde le pongo la mechita que él le explota. ¿Se dan cuenta? No estoy hablando todo. Cualquier parecido con la realidad es una mera coincidencia, como las películas. Sí, pero entonces no es el individuo que cambia, que es voluble, que está un día sí, un día no. Un día estoy, otro día no estoy. Un día estoy feliz, al otro día estoy triste. Un día me contesta, otro día es una dulzura. Esas personas no son confiables. ¿Por qué? Porque no son estables, no tienen equilibrio. La persona que da un testimonio equilibrado y siempre hace, porque el que se guía por principio, el que ama, ama siempre. No cuando me ama, no cuando me dice, no cuando me quiere, no. Amás hasta a tu enemigo. Entonces, cuando tú amas siempre, eres confiable. Esta chica era confiable. Esta chica era confiable. Y por eso la escucharon. No solamente era confiable, sino que esta gente veía en esta chica algo distinto que no veían otros.
porque usted no escucha a aquel que ve que no tiene nada para ofrecer superior. Esta chica trascendía lo que le pasaba. Y entonces viene una cadena. Viene una cadena que eso yo le llamo la cadena de fe. Así se propaga el Evangelio. Por fe y para fe, dice Romanos. Porque el Evangelio es poder para salvación a todo aquel que cree, al judío y al gentil, dice eso lo dice la Biblia. No es para el adventista nada más, es para el adventista y no adventista. ¿Y cómo se trapó? De fe en fe, por fe y para fe. Porque el justo por la fe. Las personas de fe son confiables. Fe en la Biblia significa firmeza, emuná. Otro día vengo y voy a predicar solamente de ese texto, justo por la fe vivirá. Fe es emuná, firmeza. Integridad significa la fe, la palabra emuná en la Biblia. No es un asentimiento intelectual a verdades. Usted no tiene fe porque tiene las doctrinas correctas. La fe se demuestra en una relación, no en un asentimiento intelectual. Eso lo dice la hermana White. Yo tengo fe en Él cuando Él es fiel. Cuando Él siempre se comporta de la misma forma. Porque es integridad, es firmeza, es confiar a pesar de lo que pasa. Por lo tanto, el individuo de fe es confiable y las personas confiables no imponen respeto, sino que se ganan respeto. Acá no es cuestión de autoridad, es cuestión de influencia. Pero la gente se maneja por autoridad. Ah, no, este es el presidente, este es el vice, este viene de la conferencia. ¿Y qué? No tenemos nada. Yo soy líder de la conferencia. Pero eso es lo que tengo más responsabilidad de ser confiable. No sé si estoy siendo claro. No por tener autoridad yo soy confiable, sino por tener influencia, porque todo el mundo confía en que yo estoy para servir. Ese es el concepto de Biblia de autoridad. La autoridad no está en aquel que manda, sino aquel que sirve. Y cuando sirve a todos, es porque tiene fe y amor, y eso lo hace confiable, y eso te da influencia sobre otros. Hay gente que tiene cargos, pero no tiene influencia. Tiene autoridad, pero no tiene influencia. Y hay gente que no tiene cargos, pero tiene muchísima más influencia que aquel que tiene autoridad. No sé si estoy siendo claro. Y esta chica tenía influencia, no tenía autoridad, era la esclava, pero tenía influencia. ¿Cómo será la influencia que comienza una cadena? Comienza una cadena. Fíjense que ella tiene un testimonio. Ella tiene un testimonio, dice, allá en mi país, en mi pueblo, en mi iglesia, hay un Dios que puede sanar. Y si vas allá, te va a sanar. Eso es fe. ¿Qué es fe? La sustancia de las cosas que se espera en la demostración de lo que no se ve. Ella, imagínense, nosotros, ¿cómo diríamos nosotros? ¿Sabes qué? Anda con el pastor, por ahí te ayuda. ¿Sí o no? Porque tenemos miedo a que, ahora, cuando yo tengo fe en Dios, anda que Él te sana. Anda que Él te sana, porque me sana a mí. Yo estoy acá sana, mental y emocionalmente, gracias a Dios. Y si Dios hizo ese milagro en mí, te puede hacer un milagro que es físico, que es mucho menos que estar sano mentalmente. Y te voy a decir, es más fácil curar el cuerpo que la mente. Por eso Dios está dispuesto a curar tu mente para salvarte y cambiar tu cuerpo cuando Él venga. A veces estamos obsesionados para que Dios nos cambie el cuerpo ahora. Y cuando Él venga, vamos a tener la mente y el cuerpo destruidos. Ese es otro tema de otro seminario, así que sigo. Entonces, esta mujer tenía testimonio, esta muchacha tenía testimonio, un testimonio para dar y tenía fe. Y se lo dice a la mujer de Naamán. Pero la mujer de Naamán lo cree. Ahora el testimonio de la chica es su testimonio y va y le dice a su esposo, esposas, ¿qué le dices a tu esposo? ¿Qué le das a tu esposo? Si le das a Dios, le estás dando todo. Si no le das a Dios, vas a tener conflictos y problemas. Pero esta mujer
cree en Dios, en el Dios de la chica, solamente por un testimonio de la chica. Y le dice, ¿sabes qué? Hay un Dios en Israel que te puede sanar. ¿Y quién te lo dijo? La chica. Pero ¿sabes qué? Yo sé que es así. Y entonces, evidentemente, Naamán creyó el testimonio de la mujer, porque la mujer había creído el testimonio de la chica. No sé, ¿será predicado este evangelio? ¿Por qué dice? Por testimonio. Me seréis testigos. El evangelio no se grita en doctrina, se vive una relación. Cuando yo vivo una relación, hermano, esto es así en toda la Biblia. Lo que Dios quiere es fe y amor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y una vez cuando yo tengo a Dios como mi centro, mi todo, porque Él se reveló como amor y yo amo a Dios por todas las cosas, entonces yo amo como Dios ama. Y me da capacidad y poder para vivir las cosas. Y ese poder es transmitido al que está a mi alrededor. ¿Por qué piensa que nuestras iglesias están vacías? Porque sabemos de todo, pero no vivimos nada. ¿Por qué nos cuesta tanto invitar a alguien? A mi cuñado que no es adventista. ¿Por qué no conocen la intimidad? Este adventista. ¿Cómo trata a la esposa? Eso es un falso testimonio. ¿Está claro? Bueno, pero ¿qué pasa? Que Naamán se va con el testimonio y ahora tiene fe Naamán en el testimonio de la esposa, que porque tiene fe en el testimonio de la nena. Y entonces se va al rey de Siria. Y el rey de Siria, por sobre todas las cosas, dice, ¡wow! Yo creo que Dios te puede sanar. Es más, te voy a dar, en cuestión de dinero constante, eran $5 millones para que le lleves a aquel que te sana. Vas a ir porque te van a sanar, pero llévate un regalo. ¿Vieron cómo somos nosotros? Si te van a hacer un favor, más vale dar algo, porque estamos acostumbrados al trueque. Y el rey de Siria le dijo a Naamán, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Y se vio también la carta del rey de Israel que decía, al recibir esta carta, verá que te envió a mi siervo Naamán para que sanes de su lepra. El rey de Israel era el presidente de la iglesia. ¿Sí o no? La iglesia, ¿no era la iglesia de Dios? ¿No era el pueblo escogido? ¿No era la máxima autoridad? ¿Sí o no? Sí. Y va la máxima autoridad de la iglesia de Dios en esa época. Y cuando el rey leyó la carta, rasgó su vestido y dijo, soy yo que Dios que mata y da vida, para que éste me pida que sane un hombre de su lepra. Considerad y veréis que busca ocasión contra mí. Y se corta la cadena. ¿Quién la corta? Empieza por un adventista. ¿Quién la corta? Otro adventista. En el medio todos creían. Y ahora llega el individuo. Llegan al pastor de la iglesia. Llegan al... ¿Y ahora qué hago? Estos no saben cómo funcionan las cosas. Yo no puedo asegurarle que Dios puede sanarlo. Es más, están ahora conspirando contra mí. ¿Quién estaba en el centro de su pensamiento? ¿Creía en Dios el rey? ¿Creía en Dios? Claro que sabía que... Él sabía quién era Dios. ¿Sabía quién era cuál día del sábado era el día correcto de guardar? Claro. Es más, Eliseo había tenido muchas charlas con él. Sabía todo. Pero ¿saben qué? No vivía nada. Dice la hermana Juay que el cargo no es una garantía de que Dios te use. Por lo tanto, los que tenemos, de alguna forma, nos han confiado responsabilidad, todos los días tenemos que estar de rodillas y decir, Señor, no permitas que yo sea el centro de tu misión, sino que Dios sea el centro de la misión. No permita que utilice el cargo para beneficio propio. Inmediatamente este individuo comienza a pensar cosas. Era un individuo que estaba fracasado, inseguro, prejuicioso, egocéntrico, con falta de entendimiento de su rol y responsabilidad frente al pueblo de Dios y frente a los que no son pueblo de Dios. Y ahí me estoy hablando a mí más que todo.
Fíjense los pensamientos distorsivos. Cuando uno tiene egocentrismo, ahí inmediatamente se producen pensamientos distorsivos. Psiquiatría bíblica, que es otro seminario para otro día. Y fíjense los pensamientos distorsivos que este individuo tiene. Y primero, egocentrismo. Ya no es Dios el centro, sino es Él el centro. No es, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque Dios va conmigo, sino porque voy en valle de sombra de muerte, alguien está tentando contra mí, yo no sé qué hacer, por favor Dios, hace algo porque yo quiero salvarme. Es otro salmo ese. Segundo, catastrofismo. Esto nos va a complicar la vida a todos. Tercero, conspiracionismo. El que es egocéntrico siempre piensa que le están serruchando el piso por algún lado. Si estamos en un matrimonio, nunca confío en mi esposa porque sé que ella de alguna forma me va a hacer algo. ¿Se dan cuenta? Si estoy con mis hijos, no confío en mis hijos porque mis hijos se las traen. No confío en mi suegra porque mi suegra, etc. Si estamos en la iglesia, no confío en este pastor porque este pastor me va a hacer la que yo sé lo que va a pasar. Si estamos en una conferencia, no confiamos en el otro porque el otro me va a querer sacar mi puesto. Eso es gente que no tiene a Dios en primer lugar. ¿Qué importa que te saquen el puesto? Si tú estás con Dios, ¿quién controla tu vida? Y si Dios permite que alguien te saque el puesto, ¿quién controló eso? Y todos los que aman a Dios, todas las cosas, entonces yo voy a tener una bendición. Pero no creemos, porque yo controlo, no Dios. Y este individuo quería controlar él. Y dice, acá estoy frito, acá estoy frito. Finalmente era proyectivo porque él estaba pensando que le estaban por hacer lo que él habría hecho con los otros. El ladrón piensa que todos son ladrones. El adúltero piensa que todos son adúlteros. Y finalmente pesimismo. Podríamos hablar de cada uno de esos tipos de pensamiento y cómo afectan en la vida. Pero acá lo tenemos al individuo y yo quiero terminar con esta historia. Porque Dios, cuando tiene un propósito y ve gente que es sincera, Dios igualmente busca la manera de restaurar la cadena. Busca la manera de restaurar la cadena. Pero antes de eso, esto no es para que lo aprendan de memoria ni nada. Es algo que cuando estamos en la pandemia, Dios me dio la posibilidad de poder reconstruir toda mi historia de todos mis abuelos, de los abuelos de mi mamá hasta el 1700, desde el 1700 en adelante. De los abuelos por parte de mi papá, por parte del padre del 1650, por parte de la madre hasta el 100 antes de Cristo. Tengo todos los nombres con todas las cosas a qué se dedicaban, tengo las historias, hice un libro así de grande, etc. Llegué hasta el 100 antes de Cristo y no les voy a decir quién ni nada. Uno por uno hasta mí. ¿Vieron la serie? No la vean. Vikings o Vikingos, que está en Amazon Prime, no la vean, es muy dura. Es la historia de mi abuelo número 36, Ragnar Lothbrok. Ragnar Lothbrok tiene un hijo que se llamaba Sigurd Ojo de Serpiente. Y Sigurd Ojo de Serpiente tiene dos hijos, una hija y un hijo. De la hija viene mi bisabuelo y del hijo viene mi bisabuelo. De la hija el bisabuelo y del hijo la bisabuela. O sea, mis dos bisabuelos vienen de la misma línea, por un lado, porque cuando uno abre el árbol genealógico puede seguir varias líneas, ¿no? No vean eso, pero para decirles que tengo todo documentado. Pero ¿qué pasó? Un momento yo llego a la historia de el abuelo número 9, Konrad Reventlow. Todos son de Dinamarca, ¿no? Porque mi abuela era danesa. Konrad Reventlow tiene una hija que se casa con un Zoega. Y me llamó la atención porque cuando estaba estudiando la historia de los Zoegas, me doy cuenta que todos los Zoegas eran pastores de la iglesia reformada de Dinamarca. Y entonces empiezo a investigar la línea Zoega. Y resulta ser que un tal Matías Zoega, que era un noble de Verona, Italia, tiene una reyerta por polleras, por faldas, por mujeres, con el conde, lo mata y se va a Dinamarca. Él era católico.
Dinamarca, reformada, iglesia reformada. El Papa se enoja, lo hace quemar en la plaza de San Pedro con una esfinge porque no se retracta, porque él se va allá, y se casa con la esposa de Johannes Stampe, que era el pastor en Mecklenburg. Anyway, para que ustedes hagan la historia corta, para hacer la historia corta, Johannes, la hija de Johannes Stampe, hija de pastor, se casa con este, que se hace ahora protestante, y ahora el hijo, por la influencia del abuelo, es pastor. Y se casa con una hija de pastor. Entonces yo empecé a ver todos los que, por línea directa de sangre, todos los que eran pastores por la esposa también. Y así sucesivamente. Y entonces acá tienen ustedes todos los Zoegas, todos acá las fechas, acá donde cada uno ministró, todos estos tienen una línea directa con respecto a mí. ¿Y cuál es la cuestión? Que en 1837 se cortó la cadena. ¿Por qué? ¿Por qué se corta la cadena? Porque hubo una Zoega que tiene 2 hijos. Uno es pastor y el otro se dedica al negocio de los licores. Al negocio de los licores. Ese que se dedica al negocio de los licores tiene un hijo, Johannes Martensen, que adultera, que tiene un hijo que se llama Peter Salmenius Martensen, que fruto de ese adulterio se enoja, no voy a contar toda la historia, y se va para Argentina. Y ahí viene el resto de la historia y estoy yo acá. Pero hubo 150 años que porque uno no siguió la línea y la cadena, rompió la historia de fe de una familia. Las cadenas se rompen. Las cadenas se rompen. Se rompen a veces por un divorcio, se rompen a veces porque me enojé, se rompen a veces porque me enojé en la iglesia y no voy nunca más. Se rompen por miles de cosas que tienen que ver con nuestra humanidad. Ahora la pregunta es, ¿tú estás cortando la cadena o estás siguiendo la cadena? ¿Tienes testimonio para que todos los demás tengan el fe en Dios que tú tienes o tú estás cortando la cadena? Finalmente mi papá restablece. ¿Por qué restablece mi papá? Porque un pastor evangélico a mi mamá cuando tenía 7 o 8 años le da testimonio de fe y amor. Mi mamá crece, aunque no fue nunca más a la iglesia esa, pensando que Dios era lo más importante en la vida. Cuando mi papá se casa con ella, no era lo más importante de Dios en la vida de mi papá, era un individuo con dinero, un individuo de negocios, un individuo que tenía una mujer en cada puerto, etc. Pero se casan y mi mamá le da testimonio a mi papá de Dios. Un día van a la iglesia adventista de casualidad porque alguien insistió. Mi mamá escucha hablar de Jesús y dice, ese es el Jesús que yo amo. Y le dice al pastor, ¿me puede bautizar? Dice, el sábado que viene te bautizo. No le preguntó qué comía, qué no comía, si sabía del sábado, no, la bautizó. Y mi mamá siguió con fe. Porque no es lo que tú sabes, sino lo que tú vives. Y mi papá un día vino de una fiesta, la ve durmiendo sola con mi hermana, etc. Y se dice, yo no puedo seguir así. Si ella me ama tanto y ama tanto a Dios, yo tengo que conocer a ese Dios. Y empezó solo a buscar a Dios, sin decirle a mi mamá ni nada. Se va después de mucho tiempo de estar a la iglesia y le dice al pastor, mire, yo quiero saber algo. Estuve estudiando de Dios, yo quiero saber algo de Dios. Dios puede perdonar pecados. Y el pastor adventista le dice solamente un estudio bíblico con un versículo. Si tus pecados fueran como la grana, como las nieves serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Pero mire que yo pequé mucho. Dios te perdona. Pastor, ¿me puedo bautizar? Te bautizas el próximo sábado. No les preguntó si guardaba el sábado, no les preguntó esto, nada. Rarísimo. Sale mi papá de la iglesia y la ve pasar a mi mamá en un bus. La hace bajar. Le dice, Marina, me voy a entregar a Dios, totalmente a tu Dios. Entonces mi mamá se larga a llorar porque desde chiquita había pedido 2 cosas. Quería tener un hombre que ame a Dios y un hombre que la ame a ella como el pastor evangélico amaba a su esposa. ¡Wow! ¿Quién fue el que dio testimonio?
A mi mamá. ¿A quién le dio? Venía una cadena que fue un pastor evangélico con mi mamá con mi papá ahora encuentra con la iglesia adventista y ahora ellos deciden, dejo todo por Dios, dejaron todo, se fueron a estudiar teología con 3 hijos. Y ahora entonces, 150 años después, entonces se vuelve a restablecer la cadena, donde entonces ahora tenemos, no solamente ellos, tienen a sus hijos, y no solamente tienen a los hijos, tienen a sus nietos, y no solamente tienen a los nietos, tienen a los nietos de los hijos. Eso es cadena de fe. No fue por doctrina, no fue, y no digo que estén mal, está bien, porque mis papás después aguardaron el sábado de medianoche a medianoche, y después se dieron cuenta que era distinto y cambiaron, porque no es el punto es que tú tengas una relación con Dios, que contagies al otro. El punto es, estás contagiando a tu esposa, estás contagiando a tu esposo, estás contagiando a tu hijo, estás teniendo un testimonio, estás viviendo, y después lloramos, pero es que no tenemos vida con Dios. Terminando la historia. Dios siempre tiene un mensaje para cada persona. Y Dios le dice a Eliseo, tienes que ir. Y Eliseo le dice, ven, si viniste de allá, ven que yo tengo un mensaje para ti. Y cuando llega él con el carro, nada más llega con el carro, no sale Eliseo, ¿sale quién? El siervo. Y dice acá que el siervo le dijo, envió un mensajero a decir, ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Imagínense, yo ya tengo que tener ahora otra vez fe. Viene el siervo, no sale Eliseo. Y le dice, tenés que ir a tirarte 7 veces en el Jordán. Acabamos de venir del Jordán hace un mes atrás. Si es del lugar donde yo pienso que se tiró, yo no me tiraría. Horrenda el agua del Jordán a la entrada del Mar Muerto, es barro puro. Está un poquito allá cerca del Mar de Galilea, donde todo el mundo se va a bautizar. Ahí está linda. Está linda, pero vaya más abajo. Y entonces, fíjense, este individuo que había tenido toda la fe del mundo, que ha venido de testimonio en testimonio, etcétera, etcétera, dice, pero nada más se fue enojado diciendo, yo pensaba, saldré y estando de pie, invocará el nombre del Señor su Dios, alzará su mano, tocará el lugar y su lepra sanará. Se volvió y se iba enojado. ¡Guau! Viene, ¿saben qué? Jesús, siempre que hizo milagros, lo hizo cuando la persona primero ejerció fe. Tu fe te ha salvado. Ni aún a Israel tanta fe en Israel. ¿Se acuerdan el caso del gentil? Cuando le tocan el manto, tu fe. Porque ella dijo, aunque toque el manto, ella ya se veía sana solamente tocando. Esto es fe. Entonces acá Dios quería buscar fe, porque los milagros se hacen a través de la fe, pero él se va enojado porque él pensaba, ahora viene Elmer, va a venir con 3 o 4 ancianos, me ponen un cosito, y no pensamos nosotros que las cosas así son mágicas, que si vienen y hacen esto, esto y esto, y si Dios no quiere eso, nosotros somos formales, nos gusta que siempre se repitan las mismas cosas, que pensamos que hay poder en repetir ciertas formas. Y Naamán lo tenía claro también. Él tendría que haber venido y decir, en nombre de Jesús, yo te digo el salvo. Y yo me iba sano, porque él creía que lo iban a sanar. Pero se fue enojado. ¿Cómo te vas hoy tú de la iglesia? ¿Te vas enojado porque no te gusta lo que Dios dice? No, porque a mí... Y yo creo que... Porque a mí me enseñaron que... ¿Cómo te vas? Él se iba enojado. Y terminando. Pero sus criados. De paso, todos los leprosos después que se tiraban 7 veces en el Jordán iban a ser sanos. Un legalista de aquí en más dice, todos los leprosos tienen que tirarse 7 veces en el Jordán. Entonces se tiran 7 veces y como no se sana, dice, no tenés tanta fe. Porque nosotros pensamos que en la forma está la cosa. Es como que el que dice, Dios, ¿qué le dio de comer a los 4.000? Que hoy vimos en el video. Pan y peces. Hay que comer pan y peces nada más. El legalista piensa que hay fórmulas. Dios nunca curó a las personas de la misma forma. Todos los leprosos los curó en forma distinta.
Porque Dios es más flexible que nosotros. Porque Dios lo que nos quiere enseñar es la esencia, no la forma. La esencia. Y entonces dicen los criados que llegaron a él, le dijeron, Padre mío, si el profeta hubiera mandado algo difícil, no lo haría. ¿Cuánto más si te dijo, solo lávate y serás limpio? Entonces descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra. La fe viene por, y el oír, ¿qué estás escuchando tú? Y su carne se volvió como un niño y quedó limpio. ¿Quién restableció la cadena acá? Los siervos eran adventistas o no adventistas. Eran no. Saben que cuando uno era autoridad, tenía autoridad, los siervos iban con él para todos lados. Y entonces escucharon lo que le dijo este, y lo que le dijo el otro, lo que le dijo el otro, lo que le dijo el otro. Los siervos creían. Ya los siervos tenían más. Es más, Giesi, que era el siervo de Eliseo, que lo sabía todo, quiso agarrarse los 5 millones de dólares. Y dio un mal testimonio. ¿Por qué? Porque la salvación no se compra. El adventista dio el mal testimonio. Los no adventistas, por los no adventistas se salvó esto. Y él va y se zambulle. Y se zambulle 1 vez, 2, 3 veces, 6 y ¡pum! ¿Se acuerdan Jericó? 6 veces y a la 7ª se cae. Porque el 7 es de Dios. ¿Y sabes qué? Necesita 6 veces el hombre seguir esperando en Dios. 6 días trabajarás, pero el sábado Dios se va a manifestar. Dios va a estar con todos los días de la semana, pero Dios quería que en cada tirada, no es que cada vez estaba más limpio, no, en la 7ª, porque el 7º es cuando Dios obra. Si Dios te pide 7, hazlo 7. Si te pide 70 veces 7, haz 70 veces 7, porque la bendición va a venir. ¿Está claro? Entonces, eso me había olvidado cuando Naamán no es lo que tú piensas sobre lo que hay que hacer, es lo que Dios piensa. No es lo que tú eres, es lo que Dios es. No es lo que tú hablas, es lo que Dios habla. No es lo que tú crees, sino lo que Dios cree. Esa es la esencia del Evangelio. Ahora, termina el texto diciendo, ahora conozco que no hay Dios, sino en toda la tierra, sino Israel. Versículo 17, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. Pero que el Señor me perdone. Cuando entre mi Señor al templo de Rimón para adorar y se apoye sobre mi mano, que me perdone si yo también me inclino en el templo de Rimón. Si en el templo de Rimón me inclino, que el Señor perdone a tu siervo. La tenía clara nada más. Yo de aquí en más adoro solamente a Dios. Dios va a ser lo único y lo más importante en mi vida. No hay otra cosa más que Dios. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un trabajo que voy a tener que ir al templo y me voy a inclinar frente, pero no es porque yo, ¿qué hago? ¿Qué hacemos nosotros inmediatamente? Tienes que hacer esto, ahora que tú ya conoces todo, no puedes hacer esto, no puedes entrar. No tienes que entrar al templo, no tienes que ser... No, hermano, Eliseo no le dijo nada porque confiaba en la obra de Dios en Naamán. Le dijo, ¿qué le dijo solamente Eliseo? Eliseo le dijo, ve en paz. No le dio instrucciones, no le dijo, mira, tenés que comer ahora que ya conocés, comer lechuga y tomate nada más. Ahora que ya sabes, tenés que vestirte con corbata. Ahora que tenés que hacer esto. Ahora que dice, mira, yo tengo una duda, ¿qué hago? ¿Sabes qué? Dios te va a decir qué hacer. Lutero decía, el que tiene fe sabe lo que tiene que hacer en el momento que tiene que hacerlo. Si tienes conexión con Dios, Dios te habla. Y tú vas a vivir en función de lo que Dios te habla, porque la fe viene por el oír y oír por la palabra. Tú tienes que confiar en Dios. Y yo confío cuando le entrego y doy mi testimonio a otro y el otro empieza a caminar, no va a ser un clon de mí, sino que va a ser lo que Dios quiere transformarlo dentro de su propia historia. ¿Y sabes cuál es el resultado? Es la paz. Porque justificados pues por la fe, tenemos paz. Que no es la ausencia de problemas, sino es equilibrio en medio de los problemas. Tú estuviste en esta historia. Eres Naamán, la sierva, los siervos, Giesi, Eliseo, el rey. En algún lugar estuviste. Lo único que yo te pido en esta mañana, que no cortes la cadena. Pero para no cortar la cadena hay que tener una vivencia. Cuando tienes vivencia vas a tener testimonio.
Y cuando tienes testimonio, siempre el testimonio es de fe. Porque siempre nos proyectamos a las palabras de Dios, a un final glorioso, que hoy lo vemos por fe, pero que todavía, por eso la canción que cantó el muchacho al principio fue tan importante, porque nos proyectamos ahí, a ese momento, donde todos juntos podamos alabar el nombre de Dios, porque Dios hizo cosas maravillosas con nosotros aquí en esta tierra. ¿Quieren estar en la cadena? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por tu amor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres soberano. Te agradecemos, Señor, porque tú usas al que se deja usar. Te agradecemos, Señor, porque si nosotros no clamamos, las piedras van a clamar. Te agradecemos, Señor, porque tu plan se va a cumplir inexorablemente. Te agradecemos, Señor, porque tu plan siempre es de salvación. Pero hoy queremos ser canales de testimonio, Señor, para otros. Queremos tener una relación contigo que cada vez que nosotros tengamos a alguien que te necesita, nosotros podamos dar un testimonio que motive la fe del otro a buscarte. Señor, que nosotros podamos no cortar cadenas, que yo pueda ser un instrumento de salvación para mi esposa, un instrumento de salvación para mis hijos, para mis nietos. Te doy gracias, Señor, porque de alguna forma somos producto también de una cadena que viene de otro lado, de gente que dejó todo, Señor, por creer el mensaje de salvación. Te dejo a Sorrento en tus manos de amor, al pastor Elmer, a los líderes, a Juan, a todos los líderes, al pastor Byron, que ellos todos juntos puedan ser una comunidad que te busque, que dé testimonio y que traiga amor y sanidad a todos los que los rodean. En el nombre de Jesús, amén. Dios los bendiga, muchas gracias por habernos invitado. Bendiciones.